mientras que las blancas realizan un ataque de peones generalmente contra el enroque corto de las negras. El enroque largo es un enroque que se considera en dos tiempos. Es el enroque largo y después la jugada rey B1, que muchas veces hay que hacer, o rey B8. Entonces tiene algunos inconvenientes ese tipo de jugadas porque lógicamente son tiempos que se pierden, y por otra parte generalmente el jugador, nuestro oponente o el jugador que juega contra el enroque largo está atacando con piezas, con lo que es un ataque muy dinámico, muy rápido. Por esa razón generalmente el jugador que se enroca largo tiene que tener unas ventajas de tiempos notorias o claras como para poder optar por este tipo de enroque. Pero claro, estos son palabras que siempre en ajedrez es mejor verlo en partida viva, en situaciones que se han producido. Y vamos a empezar con una situación que de pronto puede parecer la más simple, aunque es muy dinámica la forma y muy clara en la forma de remate por parte, en este caso, de las negras, de la posición. Y aquí una de las cosas que se van a ver en esta partida es la importancia de las piezas que deben estar presentes en el tablero cuando se realiza un ataque sobre un flanco dama o un enroque largo, ¿no? Entonces, E4, E5, D4. Colebrooke Blackburne. Blackburne es uno de los jugadores, uno de los últimos románticos del ajedrez, ¿no es cierto? Él se aferraba más a las ideas románticas del cálculo y la combinación y dejaba un poquito de lado todas las ideas más científicas del juego posicional. Jugó esta partida con negras y tomó E por D4, dama por D4 y caballo C6. La dama, como vemos, queda amenazada y elige normalmente una casilla que es E3 para jugar. Cuando nosotros vemos este tipo de posiciones vemos que se realizó un cambio en el tablero, se cambiaron peones, pero ese cambio en realidad, ¿qué es lo que significa? Significan estrategias. Vamos a empezar a dar un puntito más. Significan estrategias, ¿por qué? Porque el concepto ahora es que las blancas van a poder jugar por la columna D, porque es la columna que tienen semiabierta, y las negras van a poder jugar por la columna E, que es la columna que tiene semiabierta, y por tanto el peón de E4 va a ser su punto de ataque. Entonces, G6. Cuando desaparece el peón de D4, automáticamente la diagonal negra, el alfil de casillas negras, empieza a tener un espacio mucho mayor, porque automáticamente no solamente se fianqueta y defiende el flanco de rey, sino que a su vez puede atacar el flanco de dama. Entonces, alfil D2, alfil G7, caballo C3, y ahora nace siempre la pregunta, ¿de qué manera debemos tratar este tipo de posiciones? Y entonces decimos, bueno, desarrollamos el caballo, pero el caballo lo podemos desarrollar de distintas maneras, por F6, por E7, por H6, y hablamos ya también en el DVD1 sobre que las piezas se tienen que relacionar entre sí, tienen que jugar en equipo. Entonces el caballo en H6, honestamente no se ve muy bien cuál es el futuro que tiene, porque si bien deja libre la diagonal del alfil, en F4, en F5 no va a ser mucho, y va a ser una pieza que posiblemente pueda ser atacada con relativa facilidad. En F6 el problema es que si bien el caballo ataca una casilla central, que es E4, tiene el inconveniente que está anulando la acción del alfil. Y si hilamos un poquitito más fino, el negro está jugando una estrategia de casillas negras. ¿Por qué? Porque su alfil de casillas negras está empezando a presionar lo que es el flanco de dama. Y la respuesta que queda es caballo G7. De esta manera, con el caballo G7, el negro no molesta su alfil, crea cierta coordinación en las piezas y busca fundamentalmente alguna ruptura central que le permita activarse. Entonces, blanca juega en enroque largo,
dijimos que el enroque largo es una jugada que debemos hacer cuando sabemos que tenemos ventajas de tiempos. Pero en este momento, si ustedes miran, van a ver que su alfil en D2 no es que sea una maravilla. Su caballo en C3 está desarrollado normalmente, la dama no es una jugada de desarrollo y está en una situación en la que perjudica la acción del alfil, está ubicada en una columna semiabierta, por tanto seguramente va a tener que hacer otro movimiento más, y el enroque largo es la jugada que sí es de desarrollo. Entonces tenemos prácticamente 3 jugadas de desarrollo por bando, no hay una ventaja por parte de las blancas en cuanto a desarrollo. Las negras juegan enroque corto y ahora el negro se empieza a dar cuenta que el problema que tiene es la acción del alfil de casillas negras sobre toda esa diagonal. Por esa razón juega F4. Lo que quiere que es poder jugar E5 y de alguna manera anular la acción de ese alfil que puede molestarlo. Entonces rápidamente las blancas se van a ver con ciertos problemas porque el negro tiene una jugada de iniciativa que es bastante molesta justo en este momento y es D5. ¿Por qué es molesta? Porque yo puedo intentar cerrar aparentemente con E5, pero no llego a tiempo porque está la jugada D4 por parte de las negras que dan un doble a las 2 piezas, ¿no es cierto? Por esa razón, esa jugada D5 obliga a una decisión. Y esa decisión tiene que ser peón por peón. Entonces ahora, ustedes fíjense cómo esa dama ya queda expuesta en una columna abierta. Indirectamente podemos decir que la dama negra también. El alfil tiene su diagonal y podríamos tomar caballo por D5 y activar la posición, pero también el negro elige una variante, una forma de jugar muy dinámica y muy interesante. Tal vez yo creo que la mejor forma de jugar en esta posición, caballo B4. Ustedes fíjense cómo ese caballo de B4 empieza a ejercer presión no solamente sobre el peón de D5, sino que empieza a conjugar amenazas sobre el peón de A2 y sobre el peón de C2, que empieza a realizar, ¿se acuerdan cuando veíamos algunas partidas donde hablábamos de casillas conjugadas? Bueno, aquí empieza a conjugar amenazas sobre esos puntos. Entonces, ¿cuál es la solución? Me están amenazando comer el peón central, me están amenazando esos peones, podría mover los peones, pero si muevo los peones del lugar donde el negro quiere atacar, lo único que estoy haciendo es favoreciendo un potencial ataque que éste pueda tener. Por esa razón, la jugada de las blancas aparece como la más lógica. Alfil C4, desarrolla una pieza, sobreprotege el punto A2 y defiende de alguna manera el punto D5, que igualmente no está defendido, ya que son 3 piezas que lo amenazan y 2 que lo defienden. Recuerden que a pesar de que de esto no hablamos, pero recuerden siempre que el atacante tiene que tener una pieza más que el defensor para poder ganar un punto, para poder lograr un punto. Y en un punto que está en litigio, como es el punto D5, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver que la dama en D8, el caballo en E7 y el caballo en B4 están presionando el punto D5, mientras que solamente está defendido por el peón, por el alfil de C4 y por el caballo de C3. Entonces, alfil F5. Antes de comer empezamos a amenazar una de las debilidades que son provocadas por el enroque largo muchas veces. El punto C2, que si fuese un enroque corto ya estaría defendido, el punto que está al lado del rey estaría defendido por la torre. Aquí, al ser el enroque largo, no está defendido y es una amenaza que se está creando. Por eso alfil B3, para defender eso. Pero claro, ahora el alfil cumple una función doble o triple, depende de cómo las queramos mirar, porque está el punto A2, C2 y D5 defendiéndose. Y ustedes siempre hagan una comparación, porque las comparaciones, recuerden que siempre nos van a servir para comprender mejor el problema que realmente es, para que lo llevemos a hechos de la vida diaria, de la vida cotidiana,
para que nos sea más fácil entender. Por ejemplo, si nosotros intentamos levantar un balde de agua con una mano, podemos hacerlo, pero si intentamos hacerlo uno con una mano y otro con otra, indudablemente nos va a resultar mucho más difícil. Entonces, aquí el alfil, imagínense que no está defendiendo solamente 2 puntos, sino que está defendiendo 3. Entonces, tiene una sobrecarga de actividad. Y eso generalmente no es bueno en las piezas, ¿no es cierto? Por esa razón, ahora sí, caballo de E7 por D5, caballo por caballo, caballo por caballo y dama F3. Aparentemente el blanco con devolviendo ese peón que tenía de más, ha logrado un poco liberar la posición. Igualmente, si miran, el peón de F4 no está cumpliendo una función muy brillante, porque el alfil de D2 está limitado en su juego. Y por otra parte, si la dama se tuvo que colocar en F3, está quitándole la opción al caballo de poder jugar sobre el centro del tablero. De todas maneras, una opción posible o una posibilidad en esta posición podría ser caballo E2 y caballo C3, para tratar de eliminar ese caballo que realmente molesta en D5. Pero las negras no dan tiempo a nada. Las negras empiezan con una serie de jugadas que son muy enérgicas. Ustedes, mientras yo os estoy explicando, podrían mirar la posición y ver de qué manera podrían jugar. Ustedes siempre tienen que imaginarse qué haría yo si fuera en estos momentos el jugador de negras, de qué manera podría explotar esta ventaja que se tiene. Si ustedes miran, dijimos que una de las piezas principales en lo que significan ataques sobre el flanco de dama, o flancos opuestos, mejor dicho, son los alfiles. ¿Por qué? Porque los alfiles cumplen una doble función. Si ustedes miran el alfil de G7, está defendiendo la posición del rey negro, pero también está atacando la posición del rey blanco, porque está atacando el punto B2. Por otra parte, tenemos al alfil de casillas blancas. El alfil de casillas blancas no solamente está cumpliendo una función donde se desarrolló F5, sino que desde F5 está tocando el punto C2. Ustedes aquí, si lo marcamos en rojo, pueden verlo perfectamente, tanto el punto B2 como C2 como puntos de ataque por parte de los alfiles, ¿no es cierto? Y son puntos críticos, porque son puntos que deben defenderse. También me pueden decir en este momento, bueno, pero en realidad esos puntos los tengo defendidos por el rey. Pero, ¿qué pasa? Dama F6. Dama F6 ahora me está amenazando con la dama y el alfil el punto B2. Ahora ya ese punto no puede ser defendido con el rey solo. Necesita una protección distinta. Y entonces podríamos jugar alfil C3, pero eso implica automáticamente la pérdida de un peón. Caballo por C3, B por C3, y ahora como mínimo dama por C3 daría ya un peón de ventaja para el jugador de negras, ¿no es cierto? Por esa razón, aparentemente existe una solución mucho más económica, que es la de no perder el peón y jugar C3. Ahora aparentemente queda anulada la acción de la dama y el alfil en G7 y F6. Pero si ustedes miran, ¿quién aparece como problema? Ahora el alfil de casillas blancas, de casillas blancas de las negras, es el que empieza a presionar por toda la diagonal. Y dijimos por otra parte que cuando avanzamos un peón debilitamos la casilla que está al lado, es decir, que cuando jugamos C3, ¿qué casilla hemos debilitado? La casilla D3, por ejemplo, que no está defendida. Entonces, el ajedrez también es un juego de utopías, ¿no? Es decir, uno de alguna manera le gustaría realizar algunas cosas, le gustaría poder llegar a realizar algunas cosas que le gustan. Y en realidad nos gustaría mucho poder realizar la idea de colocar un caballo en D3, porque un caballo en D3 dando jaque implica que el rey a cualquier casilla que se vaya, el jaque ha descubierto. Ese otro tema de los tácticos que hemos visto ya en el DVD1,
que son importantes porque ven cómo se van relacionando en todos los temas de ataque en un flanco y en otro, haría que ganemos, por ejemplo, en este momento la dama, ¿no? Entonces, claro, pero ¿cómo hago para llegar a esa casilla? Es decir, yo puedo tener las mejores intenciones de lograr ese tipo de ventajas, pero ¿cómo hago para llegar a esas casillas? Entonces aparece la jugada caballo B4. Caballo B4 automáticamente amenaza el punto A2, importante, y amenaza el punto D3. Y también amenaza el punto C2, es decir, las casillas conjugadas en esa posición son justamente D3, C2 y A2. Entonces el blanco encuentra una solución momentánea a este problema, que parece definitiva, pero no lo es, que es alfil C4. ¿Y qué encontramos cuando se juega alfil C4? La captura hubiera sido imposible por el mate en B2 de la dama y el alfil conjugados. Entonces, ¿qué pasa con el alfil en C4? Nuevamente caemos en la posición de que el alfil no solamente tiene que repetir jugada, sino que a su vez se encuentra sobrecargado, porque tiene que defender el punto A2 y el punto D3. Entonces, ya hay nuevamente una sobrecarga de pieza. Hay un rey que está limitado en sus movimientos por la estructura misma de peones y por sus piezas, y aquí aparece la gran jugada de las negras, ¿no es cierto? Es dama A6. Para muchos les resultará curioso esta jugada, para todos nos resultó curioso cuando vimos esta jugada, dijimos, como estábamos pensando en otras formas de jugar como B5 o traer la torre o alguna otra manera, pero dama A6 realmente es una jugada brillante, ¿no? Lógicamente, alfil por dama, entonces podría seguir la partida con caballo por A2 y sería mate, porque ahora fíjense la importancia del alfil de la diagonal. Entonces no habría solución para el jugador de blancas. Pero por otra parte nos están amenazando el alfil. Curiosamente, la dama se coloca en una posición amenazándonos el alfil, en la misma diagonal. Entonces, aquí el blanco considera que su problema no es solamente la amenaza de dama por C4, sino es el alfil ese que le impide poder tener espacios para poder jugar. Por esa razón juega G4. Y ahora, nuevamente, siempre es importante ir mirando, ir siguiendo la forma de analizar de uno y otro jugador, ¿no? Acuérdense, Blackburne, romanticismo, combinaciones, el juego colorido, ¿no es cierto? De pronto sanguíneo, ¿no? No un juego científico como el que se plantea a partir ya de 1880, 1890, y automáticamente sigue con la idea que es dama por A2. Ahora se ven como el caballo, decíamos que tenía casillas conjugadas en el ataque. Las casillas conjugadas del caballo eran D3, C2 y A2. Y ven cómo va cumpliendo con sus casillas conjugadas. Si ahora tomamos el alfil, el mate seguiría con dama A1, porque el caballo conjuga la amenaza, impidiendo que el rey pueda salir por C2. Entonces sería jaque mate. También podemos decir qué pasa con alfil por dama, pero con alfil por dama claramente ahora vamos a ver que caballo por alfil es jaque mate, porque se conjuga el alfil con el caballo y es jaque mate. Entonces, bueno, el negro ya tiene la partida ganada, el blanco elige una forma para tratar de defenderse, aunque esa forma tampoco da mucho espacio para esa defensa. Alfil E3. Y aquí, lógicamente, podemos ganar de distintas maneras. Es decir, muchos de ustedes dirán, bueno, aquí dama B1, rey D2, dama por B2 jaque y alfil por C3 o dama por C3 y estoy ganado. Y es cierto, están ganados. Pero acuérdense, acuérdense del romanticismo, de los colores, de la belleza,
Y entonces el negro busca la forma en donde puede coordinar todos estos elementos que tiene a su favor y hacerlo abandonar de la forma más inmediata al blanco. Y juega con mucha belleza y claridad alfil por C3. Entonces alfil por C3, ahora si se fijan, no se puede tomar el alfil de C3 por dama por C2 mate. No se puede tomar la dama porque nuevamente el caballo por A2 es mate, ya que el alfil en C3 está quitando la única casilla de escape que quedaba, ¿no? Porque el alfil ya estaba cubriendo las casillas blancas. Y por otra parte, estamos amenazando dama B1, dama B2, con el mate inevitable. Es decir, si nos comen el G por F5, por ejemplo, seguiría dama por B2, jaque mate, ¿no es cierto? O dama A1 también sería jaque mate. Por esa razón, las blancas abandonaron. Este es un ejemplo de la velocidad con que atacan las piezas menores, los alfiles especialmente, en todo lo que es el flanco dama o el enroque largo, y son piezas que debemos siempre tener en cuenta. Es decir, si tenemos la posibilidad de cambiarlas y nosotros somos los que atacamos, no lo hagamos, porque son piezas que podrían ser muy útiles para después poder realizar el mate o el ataque.